podríamos explicarnos el presente como ojuelenses o como mexicanos sin saber o conocer de los pueblos originarios de la América precolombina. En esta cápsula sobre la historia de Ojuelos, elaboraremos acerca de los primeros pobladores de la región. Aunque se han encontrado vestigios en las inmediaciones, especialmente en el Cerro del Toro, tales como piedras talladas, cuevas y pinturas sobre rocas, sabemos de cierto que no hubo poblamiento en este punto ni en sus inmediaciones. Los vestigios encontrados no han sido debidamente validados o registrados. Ninguno de ellos posee la autenticación por parte de especialista o institución calificada. Dentro de la región conocida como la Gran Chichimeca se han encontrado evidencias de la existencia de humanos que datan del Pleistoceno y el Holoceno temprano. Se encontraba en la cueva del Chiquihuite, muy cerca de Concepción del Oro, al norte de Zacatecas, en donde colinda con Coahuila. Esta región se encuentra a unos kilómetros de Mazapil. La cueva del Chiquihuite tiene su entrada a 2.740 metros sobre el nivel del mar. Los restos encontrados son huesos de animales y herramientas fabricadas por los pobladores entre 30.000 y 13.000 años atrás. Son los vestigios de cazadores-recolectores más antiguos que se han encontrado en Mesoamérica. Estos pobladores serían los antepasados más remotos de los pueblos originales que habitaron la región durante los siguientes 30.000 años. Para las culturas al sur de Iberoamérica, en las regiones en las que habitaron los indios chichimecas, los arqueólogos han establecido 3 periodos subdivididos en diferentes fases que abarcan de 1000 a.C. a 1800 después de Cristo. Estos periodos se basan en la determinación de 34 fechas datadas mediante carbono 14. Durante el primer periodo llamado Venadito, que va del año 1000 a.C. a 200 a.C., se multiplican las evidencias arqueológicas del complejo cultural cazador-recolector. Sus vestigios se encuentran en cuevas, abrigos rocosos y campamentos al aire libre. Fueron localizadas junto al arroyo Venadito, lo que da su nombre a este período. Los estudios arqueológicos indican que en zonas aledañas a Ojuelos prevalecían los pueblos que utilizaban solo piedras, mientras que en otras zonas, especialmente al oriente y al sur de la región estudiada, además de piedras usaban cerámica. En el periodo llamado Huerta, que abarca desde 200 a.C. hasta 1200 después de Cristo, es cuando surgen los primeros contactos con grupos dedicados a la agricultura, en donde coexisten grupos de cazadores-recolectores y comunidades más o menos estables de agricultores de subsistencia. Los sitios se multiplican y hacen su aparición algunas pequeñas aldeas en las orillas de ríos y arroyos. Se construyen montículos de habitación junto a las cuevas, habitadas por los mismos grupos. La lítica aumenta considerablemente en cantidad y las navajas prismáticas se difunden por la región. Sin embargo, muchos sitios son abandonados antes de la culminación del período. Parece que estos grupos abrieron una ruta hacia la Mesoamérica nuclear a través de la Sierra Gorda, iniciando así la ruta de la obsidiana. Algunos cronistas del siglo XVI indican que los chichimecas más salvajes desplazaron a los otomíes más civilizados hacia el sur, lo que la apertura de la ruta de la obsidiana pudo haber facilitado. En Ojuelos, como ya hemos dicho, no hubo asentamientos indígenas como tales, pero fue una zona dominada por los nómadas chichimecas huachichiles. De acuerdo a los frailes que escribieron escuchando la tradición oral mexica y su mitología, los chichimecas fueron una de las 7 tribus que partieron de Aztlán hacia el valle de Anáhuac, por insistencia de un pajarito que repetía "Tihui, tihui", vocablo que quiere decir "vamos, vamos". Las familias o tribus salieron divididas en tiempos diferentes y se establecieron en regiones distintas. Estas familias alcanzaron niveles de desarrollo desiguales aunque compartían las mismas creencias. En la interpretación de los glifos en el Códice Buturini, que se puede leer en el Códice Aubin, se enlistan los 8 barrios que, según la tradición, salieron de Aztlán hacia Culhuacán en el año 1 Pedernal: Huejotzingas, Chalcas, Xochimilcas, Cuitlahuacas, Malinalcas, Chichimecas, Tepanecas,
y Matlalcincas. El sexto glifo es el del barrio o familia de los tlahuicas o chichimecas y consta de un arco, tlahuitoli, y de una vara, tlacochtli o mitl. La lectura como ideograma resultaría en chichimecas, ya que el arco y la flecha eran los atributos emblemáticos. Según el códice, caminando delante de los 8 barrios iban Tezcacóatl, Cuauhcoatl, Apanecatl y una mujer llamada Chimalman. Los 4 van cargando por turnos la efigie de su dios o a sus reliquias. El que encabeza la marcha es Tezcacóatl, quien carga al dios Huitzilopochtli. Los mexicas, tras algunos años de vivir en Culhuacán, les declararon la guerra a sus anfitriones y huyeron para establecerse en los islotes del lago de Texcoco. Ahí fundaron su propio Altepetl, al que llamaron México Tenochtitlan. Poco después les pidieron a los acolhuas les dieran a un miembro de su familia real para que se convirtiera en el Tlatoani del nuevo Altepetl. El elegido fue Acamapichtli. De acuerdo al códice Azcatitlán, Acamapichtli, de linaje tolteca, y Coahuapitzáhuac, de linaje chichimeca, son entronizados como Tlatoque de México Tenochtitlan y México Tlatelolco respectivamente. Tenochtitlan y Tlatelolco coexistieron en igualdad de jerarquía hasta que este último fue sometido por Moctezuma Xocoyotzin poco antes de la llegada de los españoles. Otra versión del peregrinar de los mexicas o cuitlahuacas desde Aztlán hasta el Anáhuac la describe el padre Antonio Tello. Él basa sus escritos en las obras de Torquemada, Cabo, Otolimía, el padre Andrés Olmos y añade los relatos que Francisco Pantecatl deja a sus hijos, relatos que habían oído sus abuelos y sus antepasados. En esta crónica, el padre Tello describe con mayor detalle el discurrir de las tribus que salieron de Aztlán, especialmente la que peregrinó por el occidente y por lo que hoy conocemos como el Bajío. Luego que salieron de este pueblo de las 7 cuevas, atravesaron los llanos que había, hasta que tocaron las serranías circunvecinas a las provincias de Sinaloa y entraron por Petatlán, Culiacán, Chametla, Centipac, Jalisco, Valle de Banderas, Jala, Ahuacatlán, Atoyac, Ixtapatlán, Cayolán, Zacualco, Coculán, Amec, Ayahualulco, Echatlán, Tequila, Tlala, Ixtlán, Ocotlán, Atemajac, Tonalán, Huitzeo, Tototlán, Mezcala, Chapalac y Jocotepec. Era una peregrinación de conquista. Se narra que viviendo una vida atroz y bárbara, poblaron en ella 50,000 villanos y rústicos mexicanos y edificaron pueblos, mandando al demonio Huitzilopochtli que de los primeros niños que naciesen le sacrificasen 200. Acabar esta conquista, sigue narrando el padre Tello, fueron al valle de Tocaltech, poblado de indios belicosos llamados tecuejes, y para darles guerra se armaron de mayor prevención. Llevaban arcos, flechas, hondas, dardos, macanas, alfanjes de pedernal y navajas. Y de esta suerte llegaron a las puertas y a los pasos de Tocaltech, donde los esperaban los zacatecos, los huachichiles y los tecuejes para resistirles la entrada. Los mexicanos vencieron en sangrienta batalla y luego el demonio Huitzilopochtli los hizo poblar Nochistlán y edificaron un templo en un peñol rodeado de agua. Luego marchó el campo y a 5 leguas pobló a Tocaltech y erigieron otro templo a su ídolo Huitzilopochtli. La crónica indica que los mexicas no se atrevieron a atacar a los pueblos de Mitic, Jalostotitlán, Mexticacán, Yahualica y Acatic, que eran de la nación tecueje. Así estuvieron los mexicanos por más de 260 años, hasta que vinieron los españoles y asentaron paz. Según la cuenta del padre Torquemada, las tribus entre las que se encontraban los chichimecas salieron de Aztlán en el año de 1186 después de Cristo, y después de un largo peregrinaje de 82 años, deteniéndose en diversos sitios, llegaron al lugar donde hallaron el tunal de piedra con aguas verdes. Al arribo de los españoles, nuestra región era una zona fronteriza entre los dominios de diferentes naciones, tribus o parcialidades chichimecas.
El mapa étnico de México al arribo de los españoles muestra que la meseta central estaba poblada de 4 imperios importantes: mexicas, tlaxcaltecas, tarascos y la Confederación Guamari, además de muchos otros grupos de menor peso. El asentamiento indígena más próximo a Ojuelos fue el del pueblo de Teocaltiche, en donde hemos visto que poblaron Cascanes y Tecuejes. También lo fueron el centro ceremonial del Teúl y el pueblo de Nochistlán en las cercanías del Cerro del Mixtón. Ojuelos, despoblado de asentamientos regulares, era frontera y zona de conflicto entre las naciones chichimecas que recorrían la región. El encuentro del castellano con el chichimeca habría de provocar en los años que siguieron el conflicto más largo y sangriento de la conquista de México. Y los pueblos que ya han recibido notificación ya sirven y obedecen a su majestad. Y como siervos lo han de hacer con buena voluntad y sin resistencia alguna. Y habrán de tornarse cristianos y lo serán por siempre. ¡Ah! Pero si así no lo hiciereis, o en ello dilación maliciosa pusiereis, os certifico que con la ayuda de Dios yo penetraré profundamente contra vosotros y vos haré la guerra por todo lugar y manera que pudiere. Y os someteré al yugo de la Iglesia y de su majestad. Y a vuestras mujeres e hijos los tomaré y los convertiré en esclavos y les haré todo el daño que pudiere. Mas protesto que todos los males y muertes que de ellos se decreciere sea vuestra culpa y no la de su majestad, ni a la mía, ni a la de estos caballeros que conmigo vinieron.